Aleluya, gloria, gloria al Señor. Este es su programa El Poder de la Biblia, donde estudiamos la palabra de Dios para ti. Este es su servidor, Baltasar Piñón, y el día de hoy estaremos estudiando el tema La mujer adúltera y pecadora en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Y es un gozo estar aquí con ustedes nuevamente. Es un gozo, una bendición en su programa El Poder de la Biblia, donde estudiamos la palabra de Dios para ti. Y el día de hoy estamos transmitiendo desde Odessa, Texas, para el ministerio A Él Sea la Gloria, para Unción 97 Radio. Y pues bueno, para entrar de lleno al tema el día de hoy, vamos a estar viendo este tema de la mujer adúltera en el Evangelio según San Juan, y pues es un tema que nos bendice, nos ayuda, sé que será de bendición para ustedes, y pues nos vamos a gozar el día de hoy. Bendito sea Dios. Y pues, ¿qué le parece, amigo oyente, si hacemos esta oración encomendando al Señor este estudio? Padre bendito que estás en el cielo, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Guíame con tu Espíritu Santo, ayúdame, enséñame, guíame con tu Espíritu para enseñarle a la gente. Guíame con tu Espíritu, lléname de tu presencia. Te pido, Señor, que les abras el entendimiento a los oyentes, a todos los radioescuchas, Padre. Ábreles el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Envía tu buen Espíritu a enseñarles, Señor. Y como dice Nehemías, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, envía tu buen Espíritu a enseñarles. Ábrenos el entendimiento para comprender las Escrituras y que sea de bendición, y que todo lo que hagamos sea única y exclusivamente para tu honra, tu gloria y tu alabanza. Solo tú eres digno de toda la honra, de toda la gloria y de todo el honor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre bueno. Aleluya. Bueno, gracias, Padre bendito. Entonces vamos a entrar de lleno en el capítulo 8, y voy a leer primero todo el pasaje, y posteriormente estaremos estudiando versículo a versículo, y vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros en este hermoso día. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, amigos, oyentes, esta enseñanza de la mujer adúltera, yo sé que hay hermanos que han escuchado muchas veces, muchas predicaciones acerca de esto, pero hoy quiero poner diferentes perspectivas, ponernos en la perspectiva de, veámoslo desde el punto de vista de la mujer, y luego lo vamos a ver desde el punto de vista de los religiosos, de los escribas y fariseos. Posteriormente continuaremos
poniéndonos en el lugar de las personas que iban a apedrear a esta mujer. Y por último, nos pondremos en el lugar del Señor Jesús. Entonces, así iniciamos este estudio, viendo que en el versículo 1 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Jesús venía de estar con los alguaciles y los principales sacerdotes, y ellos habían dicho, habían hecho esta afirmación: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y luego terminaron diciendo, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado el profeta. Cuando dijeron esto, después de haber hablado, cada uno de los fariseos, sacerdotes, alguaciles, se fueron a su casa. Y entonces es cuando Jesús se fue al monte de los olivos. Allá en el monte, el Señor Jesús, yo creo que estuvo meditando, pensando, orando, buscando al Señor. Eso pienso yo. Allá, eso normalmente hacía en el monte, ¿verdad? Orando, buscando de Dios, descansando en la soledad, allá en el monte de los olivos, contemplando a la ciudad de Jerusalén. Y se fue Jesús al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces estaba en el monte de los olivos, descendió del monte de Herodes, del monte de los olivos, rumbo al templo de Herodes en Jerusalén, y todo el pueblo vino a él. Entonces llega Jesús, baja del monte, llega al templo, y viene toda la multitud, todo el pueblo vino a él, y Jesús sentado les enseñaba. Qué bonito el Maestro, el Mesías, el bendito Señor Jesús, nuestro Salvador. El Señor estaba enseñando al pueblo. Es una parte muy importante que debemos hacer todos los cristianos: enseñar al pueblo, enseñar a la iglesia, edificándola. Hay dos tareas principales de la iglesia. La primera de ellas es predicar el evangelio a toda criatura, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y la segunda es enseñando que guarden todas las cosas que yo les he mandado, dijo el Señor Jesús. Entonces, predicar el evangelio a los inconversos y enseñar las escrituras a la iglesia, enseñarle a la iglesia. Esas son las dos principales responsabilidades de la iglesia y de todo cristiano. Entonces Jesús por la mañana, allí en el templo, todo el pueblo vino a él, y sentado les enseñaba. Qué hermoso, qué bello el Señor enseñándole a la gente. Y al estar enseñando, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Yo creo que le interrumpieron al Señor. Yo creo que interrumpieron su enseñanza. Y Jesús mantuvo la calma, tranquilo, escuchó. Le dijeron. Imagínense usted que está en el templo, están enseñando, le están enseñando la palabra del Señor. Está Jesús enseñando, está el pueblo ahí escuchando, y de repente se interrumpe y llegan varias personas, fariseos, escribas, unos religiosos, eso eran. Llegaron unos religiosos hasta donde estaba el Señor Jesús, y le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Entonces, en este primer punto, vamos a ponernos en el lugar de esta mujer pecadora, en el lugar de esta mujer adúltera. Ahora piense usted, como si usted ha cometido un pecado,
grande o póngase en el lugar de ella. La trajeron, yo creo, arrastrando a fuerzas, venía llorando, avergonzada, y por si fuera poco la pusieron en medio. Yo creo, estaba la enseñanza de Jesús con todo el pueblo, y yo creo se abrieron al ver a los sacerdotes, a estos religiosos, a los fariseos y escribas, y la pusieron en medio de todos. Qué vergüenza, ¿no le parece? ¿Cómo se sentiría usted, amigo mío? ¿Cómo se sentiría si usted fuera sorprendido en el mismo acto de pecado? Que lo sorprendieran en el momento mismo en que está pecando. No sé cuál sería un pecado grave. Piense en un pecado grave que usted haya cometido. Y que lo lleven en medio de todos. Y que le digan lo acusen o la acusen delante del Maestro, delante del Señor Jesús. Y digan, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Qué vergüenza tan grande, ¿no le parece? Y luego continuaron diciendo, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Tenían razón. Estos religiosos, estos escribas y fariseos, tenían razón. La ley mandaba apedrear a tales mujeres. En Levítico capítulo 20, versículo 10, ahí dice, en la Torá. Pero no solo ella, deberían de estar ambos, tanto el hombre como la mujer en adulterio deberían de estar ahí, pero ellos nada más llevaron a esa mujer. ¿Por qué? No sé las razones. Nada más llevaron a la mujer para apedrearla. Y le preguntaron, le dijeron, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sé el primero en arrojar la piedra contra ella. Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Él es el defensor de los débiles. Él es bueno, Él nos ama, Él nos defiende, Él es amoroso, Él nos cuida, Él nos protege. Le insistieron, lo estaban tentando, lo querían acusar. El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Yo creo que la mujer, acuérdese que estamos viendo desde la perspectiva de la mujer. Yo creo que ella se cubrió la cabeza por instinto, ¿verdad? Le iban a apedrear, iba a morir apedreada. Era el castigo por adulterar, por adulterio. Morir apedreada. El que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y se inclinó de nuevo el Señor Jesús hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Yo creo que ella se puso las manos y se cubrió, se puso en posición fetal, agachada, esperando las rocas, las pedradas. Y vio que ni una piedra, y
veía que ninguna piedra, y pasaba el tiempo y ninguna piedra, al contrario, no, solo escuchaba que caían piedras al suelo. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Le hizo esas dos preguntas. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Jesús es amigo de los pecadores. Jesús ama a los pecadores. Jesús quiere salvar a los pecadores. A eso vino. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al mundo, Dios ama a las personas, Dios ama a la gente, Dios ama a los pecadores, no quiere que se pierdan, quiere salvarlos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No envió Dios a Jesús a apuntarle con el dedo a los pecadores. Pecadora miserable, ¿qué andabas haciendo adulterando? No. Jesús no hizo eso. Le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella respondió: ninguno, Señor. Ella reconoció a Jesús como el Señor. Lo reconoció como su Salvador. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Se da cuenta que cuánto amor de Jesús. ¿Cuántos de nosotros merecíamos que nos apedreara? Merecíamos muchos años de cárcel, merecíamos todos los castigos, merecíamos morir, porque la paga del pecado es muerte. Merecíamos el castigo eterno, merecíamos el infierno. Pero Jesús no vino a condenarte, Jesús vino a salvarnos. Si tú no conoces a Jesús, el día de hoy es un día importante. Hoy es el día de salvación. Hoy Jesús quiere salvarte. Hoy quiere darte una nueva vida. Jesús te ama, Él murió por ti. Dios te ama de tal manera que mandó a su único Hijo a morir por ti para salvarte. Necesitas a Jesús. Qué gran amor del Señor para esta mujer, que era digna de muerte, era digna de ser apedreada, tenía a sus acusadores, pero Jesús la salvó. Cristo Jesús es el defensor de los débiles. Dios es bueno, Jesús es bueno. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno. Jesús no nos condenó, sino que nos perdonó, nos salvó. Jesús le dijo: ni yo te condeno. Jesús no vino a condenarlos. Él vino a salvar a las ovejas perdidas, a las descarriadas, a los débiles, a los tristes, a los menesterosos, a los pobres. Jesús nos ama. ¿Cómo es bueno el Señor Jesús? Espero que usted comprenda, amigo oyente, esté entendiendo cuán grande es el amor de Jesús para nuestras vidas. Cuánto nos ama, cuánto nos ayuda, cuánto nos cuida, cuánto nos protege, así como protegió a esta mujer sorprendida en adulterio, que merecía morir conforme a la ley. Fueron soltando las piedras desde el más viejo hasta los postreros. Todos se fueron. Ahora veamos desde el punto de vista de los religiosos. Ahora imagínense
que usted es un religioso, un escriba, un fariseo, un hombre que enseña la ley, la palabra, la instrucción, y encuentra un pecador, una pecadora. Muchas veces llevamos a los que encontramos en pecado, los llevamos ante el Señor y le decimos que merece morir. ¿Sabe que estuve pensando en esto antes de enseñarlo? Orando a Dios, pensando, meditando en la palabra. Me ponía a pensar cuántas veces juzgamos y le encontramos muchas fallas, muchos errores como religiosos. Le encontramos muchos errores a las personas. Y sí, definitivamente hay ocasiones en que son dignos de que los apedreen, ¿verdad? Como esos cantantes famosos cristianos o artistas famosos cristianos. Sí, han hablado cosas fuera de lugar, fuera de doctrina, fuera de la ley, se han equivocado. ¿Y cuántas veces nos comportamos como estos religiosos? Que los traemos para que los apedreen. Ciertamente las falsas doctrinas, falsas enseñanzas, nosotros tenemos que argumentar con la Biblia y hablar la verdad. Pero en este caso el Señor Jesús nos puso un ejemplo de amor, un gran ejemplo de perdón. Jesús no vino a condenar a nadie. Yo pienso en esos predicadores, en esos cantantes que han cometido errores graves, los acusan de muchas cosas, de que palabras, canciones del diablo y cosas así, muchos pecados, y los apedrean. Pero ¿qué pasaría si nosotros los llevamos a los pies de Jesús? Yo creo que el Señor también les diría: ni yo te condeno, vete y no peques más. Si me está escuchando por ahí uno de esos cantantes famosos, de esos que son atacados, esas hermanas, hermanos atacados, esos predicadores, ¿acaso nosotros no tenemos errores, no tenemos fallas? Somos tan imperfectos. Somos maestros de la palabra, somos maestros del evangelio. Estamos bien preparados, hay muchos hermanos muy preparados, estudiosos, con la unción del Espíritu, la unción de Dios. Pero nunca he visto uno que sea perfecto. Hasta ahorita yo no he visto a ningún cristiano que sea perfecto. Todos tenemos un montón de errores, de fallas, de pecados, de errores. Y día tras día, el rey David decía: líbrame de los que me son ocultos, a veces sin darnos cuenta. Y sin embargo, a veces queremos llevar a otros hermanos a que los apedreen. Que Dios nos ayude, amigo oyente, reflexione en esto y tengamos amor, misericordia. El amor y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así como Jesús nos perdonó, perdone. Eso es el evangelio, ese es el amor. No condenemos, pero también no podemos hablar solo de amor y misericordia sin hablar de la justicia de Dios. Por ejemplo, esos cantantes, esos famosos que yo le digo, esos hermanos que han caído, que han tropezado, que han cometido errores muy fuertes, que han escrito y hecho declaraciones terribles de doctrina y de palabras equivocadas, doctrinas erróneas. Arrepiéntete.
Arrepiéntete, pídele perdón al Señor, endereza tus caminos, hazle caso a lo que dice el Señor. Si tú eres un hombre, una mujer, un hermano, una hermana, un ministro, que has recibido muchos ataques del Señor, pídele perdón a Dios, pídele, Señor, enderezame, perfeccióname en la santidad, como lo dice la Biblia. Perfeccióname, límpiame, sáname, endereza mis caminos, afirma mis pensamientos. Yo he tenido muchas veces que corregir mi teología, corregir mis doctrinas y mi enseñanza. Y vaya que tengo más de 25 años predicando el Evangelio. Tengo más de 25 años de ministro. He estudiado profundamente la Biblia, la he leído varias veces. He leído muchos libros alrededor de ella, he estudiado mucho. Y aún así cometo errores y me falla. Yo quisiera ir ante el Señor y que cuando esté ahí, si yo he cometido errores, que Él me diga, ni yo te condeno, vete y no peques más. Corregir nuestra doctrina, corregir lo que tenemos, tener empatía con amor, con misericordia de Dios. Defendiendo la verdad, sí, defendiendo la verdad, defendiendo la Biblia. También si hay un hermano que ya por costumbre, sistemáticamente está pecando y pecando, pues también, por eso dice la Biblia que no te juntes con ninguno que llamándose hermano ande emborrachándose o diciendo mentiras o de adúltero, de fornicario. Con los tales ni aun comáis, así dice la Biblia. Endereza tus caminos, enderecemos nuestros caminos, hermanos santos. Si tú eres esa mujer o ese hombre sorprendido en adulterio, andas en pecado, vete y no peques más. No peques más, vete y no peques más. El Señor no te condena, pero vete y no peques más. Deja de hacer eso. Cristo te ama, Él quiere salvarte, Él quiere perdonarte. Él es un Dios de amor. Si eres ese religioso que te gusta llevar a que apedreen a esos pecadores, reflexiona. Tú mismo puedes caer. No habemos nadie perfecto, solamente por la gracia y por la misericordia del Señor Jesús. Somos salvos por fe. Somos salvos por la gracia, no porque nosotros seamos muy buenos. No hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno que podamos hacer nosotros para salvarnos. Solamente la gracia, el amor, la misericordia de Dios. Porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo conmigo. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahora póngase en el lugar de las personas que iban a apedrear a la mujer. Sí, los religiosos la llevaron, pero venían otras personas que dijeron, sí, vamos a apedrearla, merece morir. Queremos apedrear a veces. Hasta uno de los discípulos dijo, Señor, ¿no quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma? A veces vemos la maldad y hemos deseado que se mueran esos pecadores, ¿verdad? Pero es mayor la gracia, la misericordia de Dios para nuestras vidas que nuestra justicia. Nosotros ya hubiéramos condenado a muchos, ya hubiéramos matado a muchos, ya nos hubiéramos consumido unos a otros. Pero la gracia, el amor y la misericordia de Dios nos ha sostenido hasta aquí. Es por su gracia, amigo oyente. Es por la gracia de Dios. Es por la bondad de nuestro Dios. ¿Qué pensarían esos? No, aquí tengo la piedra, ahora sí, en cuanto digan yo se la lanzo para condenar a esa pecadora, que reciba su pago. Estamos listos muchas veces para lanzar la piedra. Con nuestra lengua lanzamos muchas piedras.
Que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Hay poder en Jesús. La Biblia es la verdad. Necesitamos leer la palabra del Señor y llenarnos del amor de Dios, llenarnos de su espíritu, de su presencia, para poder decir y ser como Jesús. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. A mí me gustaría que si me condenaran, hubiera los que me condenan y me llevaran para matarme, que Jesús me dijera, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es amar al prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que reflexionar en esto, amigo oyente. Pensar en estas cosas. Esto es el Evangelio, esta es una enseñanza de Jesús, aquí está. Usted puede abrir su Biblia allí en el Evangelio según San Juan capítulo 8 del 1 al 11 y ahí lo va a encontrar. Esta es la verdad, esta es la doctrina. Y por último, ahora pongámonos en el lugar de Jesús. Debemos ser imitadores de Jesús, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, seguidores, siervos, esclavos de Jesucristo, ser como Él. Y el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Tenemos que ser como el Señor Jesús. Que si nos traen a alguien para apedrearlo, tenemos que tener el juicio en nuestra mente, estar preparados para juzgar esas cosas, pero con bondad, con misericordia, con amor, como nos enseñó el Señor Jesús. Pero yo os digo, dijo el Señor Jesús, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que los maldicen, oren por los que los ultrajan y los persiguen, bendigan, no maldigan. Dios nos ama, Dios quiere ayudarnos. Amigo oyente, hago una reflexión el día de hoy. Si te golpean en una mejilla, pon la otra. Si te roban la capa, dales también la túnica. No, pero queremos desquitarnos, queremos venganza muchas veces. No actuamos con amor. Nos pasa que el prójimo comete algo contra nosotros, nos habla mal o nos ve feo. Ya queremos devolvérsela. Que venga la justicia de Dios, la venganza del Señor y que Dios te juzgue, Dios te dé lo que te mereces. Y Jesús dijo, bendecir a los que os maldicen, orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Es la doctrina de Cristo, es la doctrina de los cristianos. Amar a las personas, amar a la gente. Es el mandamiento que el Señor nos dejó. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, sea tu prójimo como a ti mismo. Ahí están toda la ley y los profetas. Así lo dijo el Señor Jesús. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amemos a las personas, amigo oyente. Ganemos almas para Cristo. Prediquemos el Evangelio. No los mandemos al infierno. De hecho, yo tengo conferencias acerca del infierno
que se han escuchado en muchos lugares de Latinoamérica, miles de personas. Pero no debemos de condenarlas. También tenemos que hablarles del amor para ganarlos para Cristo, para atraerlos al Señor Jesús. Siempre que doy las conferencias con argumentos científicos, racionales, bíblicos acerca del infierno, también les hablo del cielo y del amor de Dios, de que Dios no quiere que se vayan al infierno. Dios quiere salvarlos. A eso envió Dios a Jesús a morir, para salvarnos. Eso es el Evangelio. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Porque la paga del pecado es muerte, sí, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amigo oyente, reflexiona en esta escritura del Evangelio según San Juan capítulo 8. Reflexiona. Ponte en el lugar de la mujer. Si tú fueras esa persona que te sorprenden en pecado, ¿te gustaría que te apedrearan? Si tú fueras esos religiosos, ese religioso que condena a las personas, reflexionemos, volvamos en sí, pidámosle perdón a Dios. Dígale, amigo oyente, perdóname, Señor, endereza mis veredas. No quiero estar condenando a la gente. O quizás tú eres de esos que iban a apedrear, de esos que ya traen la piedra en la mano, lista o listo para atacar a esa persona. ¿Somos de los que les tiran piedras para que se mueran ya, esos pecadores? ¿Eres tú de esos, amigo oyente? ¿Eres tú ese religioso o esa religiosa? ¿O nos vamos a poner en el lugar del Señor Jesús y vamos a ser misericordiosos como Él es misericordioso? ¿O vamos a cumplir su palabra como Él nos dijo que la cumpliéramos, amando a las personas, amando a la gente, amando a Dios con todas nuestras fuerzas? Predica el Evangelio no para condenar, predica el Evangelio para salvar almas. Amigo ministro, amigo religioso, yo te invito a que prediquemos el Evangelio. Tratemos de alcanzar más almas para Cristo. Enseñemos a la iglesia la sana doctrina. Estamos en tiempos muy difíciles de guerra, de pandemia, de enfermedades. Necesitamos la palabra del Señor en nosotros. El mundo necesita la palabra de Dios. El mundo necesita amor. El mundo necesita salvación. Es necesario enseñar la palabra de Cristo como es. Es necesario, necesitamos orar más, necesitamos buscar más de Dios, necesitamos leer más la Biblia, necesitamos prepararnos mejor, necesitamos llenarnos de su Espíritu Santo, necesitamos llenarnos del amor de Cristo, necesitamos tener la mente de Jesús, llenar nuestra mente de la mente de Cristo, estar en el Espíritu, unidos a Dios, el espíritu del hombre con el espíritu de Dios, en comunión, buscándole con fuerzas, con amor. Dios te bendiga, Dios te guarde, te proteja, te amo, te bendigo. Busquemos a Dios. Es tiempo de que busquemos a Dios con todas nuestras fuerzas.
Es tiempo de orar con todas nuestras fuerzas. Es tiempo de leer la Biblia con todas nuestras fuerzas. Es tiempo de ganar almas para Cristo con todas nuestras fuerzas. Es tiempo de enseñar la palabra de Dios con todas nuestras fuerzas. Son tiempos muy difíciles. Ganemos a los que podamos. A todos los que podamos hay que ganarlos para Cristo. Traerlos al Evangelio, traerlos al Señor. Seamos el remanente de Cristo. Pídale al Señor que usted sea del remanente, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Que Dios tenga misericordia de todas las personas. Haga esta oración junto conmigo, amigo oyente. Voy a hacer una oración de salvación y también una oración de que Dios nos enderece a los religiosos. Si usted es como la mujer o que fue encontrado en pecado, o usted es ese religioso que ha condenado a la gente, o usted es esa religiosa o religioso, o esa persona que ya trae las piedras para atacar a esos pecadores y matarlos y darles su pago por pecadores. Y vamos a orar que el Señor nos ayude, que tengamos la mente de Cristo. Oremos. Padre bendito y santo, gracias por tu palabra. Bendice a los oyentes, ayúdalos, Padre. Ayúdalos, Padre, ayúdanos a todos. Padre, te pido por esa persona que se siente muy pecador, que ha sido muy mala, que anda en pecado, perdónalo, ten misericordia, perdónala. Ten misericordia. Usted, amigo oyente, dígale, perdóname, Jesús. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador, perdóname. Ten misericordia de mí. Ya no quiero volver a pecar. Quiero apartarme del pecado. Quiero vivir para ti. Anota mi nombre en el libro de la vida. Acepto tu evangelio, acepto tu palabra, acepto a Jesús como mi Señor, acepto que moriste por mí. Perdóname, Jesús. Sálvame, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida y en el cielo. En el nombre de Jesús me arrepiento de todos mis pecados. Padre bendito, endereza nuestras veredas, endereza nuestros caminos, líbranos del mal, ayúdanos a no condenar a la gente que puede ser salva. Ayúdanos a no condenar, sino a salvar, Padre, como lo hiciste tú, Señor. Que tú no viniste al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por ti. Juan 3:17. Ayúdanos, Padre. Endereza nuestros caminos, endereza nuestras veredas, que tengamos tu mente, tu corazón, que seamos la luz, que seamos la sal de la tierra, que seamos tus hijos, que demostremos que te amamos, amándote a ti y amando a la gente, Padre. Ayúdanos a hacer buenas obras, guíanos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te pido todo esto. Amén y amén. Gracias, Padre Santo, bendito sea tu nombre. Te alabamos y te adoramos. Muchas gracias, amigos oyentes. Gloria, gloria a Dios. Este es su programa El Poder de la Biblia, donde estudiamos la palabra de Dios para ti. Este es su servidor, Baltasar Piñón. Y muchas gracias al Ministerio Él sea la Gloria. Y este programa estamos transmitiendo para Unción 97 Radio. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias. Hasta la próxima.